Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Güera, por tu tiempo otra vez. Estamos ahorita en la sesión 19. Recuerden que esto es un taller que dura pues más o menos 10 meses. La Güera nos está haciendo favor de darnos toda la parte teórica, pero ella también tiene su taller que es en vivo y con parte de terapia que ahorita nos platica. Bienvenida, Güera. Al contrario, muchas gracias, sobre todo gracias al Dios del amor que nos permite compartir estos espacios a través de Lo Mejor Está por Llegar. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir y sobre todo sabemos que Dios, pues, a través de su espíritu, los cristales, pues Él vence todo, ¿no? Y a través del cristal, de hecho, estamos haciendo este taller. Acabamos de inicia en septiembre y por lo general termina con el ciclo escolar. De septiembre a julio, principios de julio más o menos, terminamos y es una sesión que lleva 10 meses y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Le digo, si la verdad ustedes se dan cuenta cuando queremos sanar procesos, si lo queremos hacer con conciencia, de veras cambiar cambios de conducta, porque siempre decimos, a ver, lo que quiero lo tengo aquí en la mente, en la parte lógica, yo puedo decir, ¿por qué lo que razono en el momento de que estoy tan vulnerable no lo puedo hacer? Efectivamente, porque casi siempre nos sentimos más vulnerables cuando estamos con los que más amamos. El 99% de las cosas que es cuando nos tenemos que sentir amados, aceptados, comprendidos, es con nuestra familia, con los que más amamos, llámale tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, donde te sientes más vulnerable, donde te sientes más expuesto y donde más tendrías que manifestar amor, y así lo vivimos, pero ahí es donde de alguna manera inconscientemente se graban estas heridas de la infancia. ¿Qué es lo que pasa con el niño herido? El niño herido, como dicen, a ver, ¿y entonces cuándo sano al niño y cuándo se va? Pues la verdad es que nuestro niño, y Dios quiera que nunca se vaya porque dice la palabra de Dios, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces los niños, o sea, esta parte genuina del niño, inocente del niño, alegre del niño, espontánea del niño, abierto a contemplar, porque como Dios contempla, que es ver lo bueno en cada persona, así nos ve Dios, nada más lo bueno. El niño puede tener muchas cosas, a lo mejor le regalas un dulce y es un dulce muy pequeño y hace una fiesta y ve lo bueno. El niño inocente sabe ver lo bueno en todo. Entonces, esta es la parte que el niño sí queremos de nuestro niño, pero la parte herida es la parte del berrinche, la parte del enojo, la parte de que si no es como yo digo, lo quito, si no sin ti yo me muero, si tú no me ayudas no puedo. Claro, un niño a una edad donde no tenemos las herramientas y las habilidades emocionales, psicológicas y afectivas y neurológicas, obviamente, claro que no, ningún niño del mundo lo puede hacer. Y esto es lo que pasa. Nos volvemos nosotros a poner en ese mismo estado, en ese mismo momento, algo pasa en nuestro cerebro que está totalmente comprobado que se le llama trauma complejo. ¿Por qué? Porque tenemos tres cerebros y se activa solamente dos cerebros. El cerebro reptiliano, que es el que dice, cuidado, estás amenazado, estás en peligro, porque así lo vivimos de niño. Todas nuestras conductas inadecuadas hoy del niño herido es nuestro mecanismo de defensa. Fue como nos sirvió para defendernos. Hay quien lloró, hay quien gritó, hay quien pues se escondió, hay quien se hizo la víctima. Cada quien toma diferentes rasgos según su personalidad y es lo que estamos trabajando ahorita. Cada quien, según su rasgo de personalidad, tomó una máscara, que esa máscara se honra, se respeta y se agradece porque en ese momento nos funcionó. Pero llega un punto donde ya como adulto, consciente, presente, con nuevos recursos, lo que tenemos que hacer es abrazar a ese niño herido, ser el papá y la mamá de ese niño herido y ahora yo darle lo que necesita. Pero mi niño herido siempre está guardado en mi memoria. Y ahora yo lo tengo que abrazar, entender, no juzgar, no condonar desde mi personalidad. Por eso estamos viendo los 9 rasgos de personalidad. Yo les he dicho mucho y yo tomo 9 rasgos de personalidad. Hay autores que toman 4, hay autores de desarrollo humano que toman 6. Yo hice una especialidad en este rasgo de personalidad que son 9. Y lo hice con los jesuitas y de aquí nos hablaban y decían, yo lo he enriquecido también con mucho que Dios me ha permitido poder estudiar, poder compartir, igual todo lo que nos comparte el padre Octavio Valderas, o sea, mucho de poder aprender y de aquí es donde estos 9 rasgos de personalidad
que no podemos tener todas las cualidades, pero sí tenemos rasgos y no, a lo mejor podemos decir, oye, yo no me identifico al 100%, pues claro que no, porque somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios en el amor y para amar, pero en estas cualidades, si nosotros unimos las 9, sería como que pues, la totalidad que es este Dios, que tiene todo en sí mismo, pero que a cada uno nos dio ciertos rasgos, ciertas luces, pero por la herida, por la herida, hicimos estos mecanismos de defensa. Entonces vamos a seguir trabajando. Nosotros ya hemos trabajado el uno, el 2, que el uno vino a dar el orden, el 2, por decir números, ¿sí? Pero decir, el primer rasgo de personalidad es estas personas que vienen a dar el orden, la disciplina, la integridad, que están muy ocupados en hacer todo bien, pero también tiene esta parte de sombra desde la herida, el creer que solamente ellos van a hacer bien las cosas, que nadie tiene la capacidad de hacerlo bien más que ellos. Y efectivamente lo hacen muy bien, ¿eh? Si los llevamos hasta a un juicio, nos ganan, porque por la ley y por la norma lo van a hacer perfecto, pero aquí es donde entraría todo por amor y nada a la fuerza. Y como dice la carta a los Corintios, ¿de qué me sirve si todo lo hago bien, pero no lo hago por amor? Y aquí de repente la personalidad que vino a dar el orden, a hacer todo bien y toda la disciplina y todo muy íntegro, puede pasar el amor o sea, puede no estar el amor como lo primero. Sí, puede ser que yo prefiero el orden, prefiero la limpieza, prefiero que todo esté bien, que nada se salga de su lugar. ¿Por qué? Porque a mí me causa muchísimo, que es un mecanismo de defensa. A mí me causa inseguridad, ansiedad, angustia si no tengo todo bajo control. El rasgo es el control en este tipo de personalidad. Cuando hablamos del 2, dijimos que es el que vino a dar el mundo, la generosidad, el amor, la generosidad, la ternura, eso vino a dar al mundo. Pero cuando es desde la herida, entonces se hace un tipo manipulador y decir, yo amo y voy a amar a costa de todo, a pasar de mí mismo, porque yo sin recibir y sin dar amor me muero. Y de niños es verdad, es el vínculo afectivo que todo el mundo necesitamos, pero ya tienes 40, 50, 80 años y sigues codependiente de la persona o de las cosas porque resulta que tú solo no puedes, cuando solo la gracia de Dios nos basta. Claro que esto lo estoy hablando de una manera muy rápida y de una manera muy técnica. Ustedes revisen los en vivos y especifiqué de cada uno de ellos. Ahorita ya vamos a revisar el 4. Dijimos que el 2 es el amor, el tercero es el que viene al mundo a dar el liderazgo, a sacar lo mejor de las otras personas. Es una persona que motiva muchísimo, que sabe ver las cualidades y desde la luz no las utiliza para sí, sino que realmente el bien mayor para el otro. Y cada uno tiene mecanismos de defensa que son las sombras, que son cosas que no son guiadas por el buen espíritu, que son guiadas desde el egoísmo, ¿sí? Desde el egoísmo, desde este niño herido, que el 99% de las veces para nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones amorosas y nuestras relaciones con los que más amamos o donde más nos sentimos vulnerables, o que nos sentimos atacados o con los más nuestros. Ahí es donde sale el niño herido, el 99% de las veces. Y es al revés, que en tu trabajo dices, pues en mi trabajo estoy muy bien, pues es que en las áreas de trabajo, en las áreas laborales, en otro espacio donde no es lo que más amas, donde no te sientes vulnerable, ahí sale el 99% de tu adulto, con todas las herramientas, con todo lo que sí eres hoy, y es como si hubiera una desociación, como si estuviéramos no vinculados, sino todo lo contrario, como separados, es decir, a ver, mi razón dice una cosa y mis sentimientos hacen otra. Pues sí, porque precisamente ahí es donde ataca, en el sistema reptiliano, que es el primer cerebro, y en el sistema límbico, que es donde está el segundo cerebro, ahí se hace como si se atascara, como ahí se queda, porque yo tengo que sobrevivir, esa es la señal que le llega a mi cerebro, y en el del medio que está todos los recuerdos, todo lo que a mí me dolió, todo, así sea el olor, cualquier cosa que a mí me lo vuelve a recordar, yo ahí me quedo entre nada más el sistema reptiliano para salvar la vida porque me siento muy amenazado, muy atacado, y el sistema límbico, que es donde está guardada toda la emoción y todo el recuerdo y todo lo que me dolió. Y lo que tengo es miedo a eso.
a ser abandonado, a ser herido, a ser juzgado, a ser atacado, a ser abandonado, a ser humillado, todas las heridas, estas heridas de la infancia y el trabajo que queremos hacer o lo que queremos lograr con la gracia de Dios desde el adulto es que sea la toma de conciencia y trabajar los tres cerebros, también el nivel neocortés, que es la parte más inteligente, más pensante, la que razona, la que ve pros y contras, la que puede decir, a ver, opción A, opción B, opción C. Casi siempre la A y la B está pegada al egoísmo también. Hasta la C es la que ya está ya más filtrada, más movida por el buen espíritu, pero eso tenemos que hacer una conexión. Yo cuando era niña recuerdo que había un anuncio que decía cuenta hasta 10, pues casi es volverlo a repetir, volver a respirar, inhalar, exhalar, orar, tener este momento de calma y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo respondería el adulto? Si tú te haces esta pregunta, ¿qué yo soy? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué quiero que suceda? ¿Cuál es la meta? Y por lo general casi siempre queremos que las metas se cumplan todas. Es que quiero que me haga caso y quiero que se comunique y quiero yo sentirme bien y quiero que mis hijos estén bien, pero yo también quiero estar bien. O sea, queremos cumplir todo. Muchísimas veces es decir, tengo que tener prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Ahorita de momento es una. Pues esa una me voy a enfocar porque es un bien mayor. Y si realmente es un bien mayor y yo lo valoro como tal, mi cerebro me va a ayudar. Si para mí no es un bien, un bien mayor, yo no lo valoro como algo valioso, como algo que vale, yo no voy a hacer ningún esfuerzo para tal. Mi cerebro no me va a ayudar para hacer ninguna nueva conexión neurológica porque yo no le hago un beneficio. Desde la parte espiritual, ¿eh? A todo. Si tú tienes un valor que digas, esto vale para mí y esto es importante, te vas a dar el tiempo, el espacio y lo vas a hacer. Pero necesitamos en este tiempo de crisis procesos. No es de la noche a la mañana porque ya tienes caminos neurológicos hechos en tu cerebro. Por eso insistimos que este proceso dura 10 meses y cuando lo hacemos en el taller que dura 2 horas cada 8 días el taller, se hace la terapia. Lleva incluida con terapia, donde ya puedes decir, oye, a mí me está, esto en concreto, yo lo estoy viviendo, me está pasando, ¿cómo poder hacer? ¿Qué herramientas concretas en esa situación te puedes habilitar para que sea mejor? Porque dependiendo de tu rasgo de personalidad, dependiendo de la herida que estés manifestando, y esto ya se hace en el taller. Aquí lo estamos dando de una forma muy general, claro que también al escucharlo, al meditarlo, a ponerlo en práctica, claro que nos sirve muchísimo. Pero quien guste tomar el taller ya con la terapia, pues pueden pedir todos los informes y pues sabemos que en el momento que ustedes lo quieran o lo necesiten, pues pueden tener pues tener este acompañamiento más personalizado, más para ustedes, más según su rasgo de personalidad y la herida que estemos manifestando. Hay quien podemos manifestar una o las 5 heridas, o un poquito de cada una, o una más marcada. Hay quienes tenemos rasgo de personalidad, las luces de varios o las sombras. Hasta ahorita llevamos el 4 y hoy vamos a seguir trabajando el 4. No lo hemos terminado. Decíamos que el 4 vino al mundo a dar el arte. A ver, permítanme tantito porque voy a compartir pantalla y vamos aquí a trabajar, aquí lo tengo ya listo. Vamos a compartir pantalla y déjenme nada más también aquí hacerlo desde, bueno, si no ahorita veo como para hacerlo más pequeño, habíamos dicho, pero está bien, para ir guiando lo que ya vimos. Decimos que estamos en la personalidad tipo 4, que vino al mundo a dar el arte, ¿sí? Hagan de cuenta que Dios en la creación primero llamó a los unos para que les ayude, en el caos puso el orden. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y puso el orden. En el 2, el amor, todo sea por amor y nada la fuerza. Primero el amor, la generosidad, la entrega, el amor. En el 3, manda a Jesús, que es el liderazgo, realmente es esa personalidad de poder sacar el bien de los demás, ¿sí? De que te atrae, de que es atrayente, pero que trae para el bien mayor, para que tú también busques lo mejor de ti, para llevarte a Dios, como esos buenos amigos que llevaron al leproso a sanarse y hicieron hasta un hoyo por arriba de la casa de Pedro, y ¿sabes qué? Aquí
te traemos este enfermo, pues enfermos del alma, que este buen líder, que tiene estas cualidades de líder, el 3 sabe sacarlo, pero sacarlo mejor de la persona, no para su beneficio, sino para el beneficio de la misma persona y por metas y valores muy trascendentes. Y vamos entonces al 4. Decíamos que el 4 vino al mundo a dar el arte, que es cuando pinta. Imagínense que Dios pinta toda la creación. Y pone flores y pone colores. Imagínense el azul del mar, los verdes, los blancos de la nieve, los azules, los turquesas. En todo pinta los colores de los pájaros, de todo. O sea, es esta sensibilidad del artista. Entonces tiene estas cualidades. Es una persona muy original porque es artista, es muy profundo, tiene una vida interior muy profunda, vive muy para sí. Le es muy fácil conectarse con su interior. Eso debemos de aprender mucho de estos artistas. Son muy introspectivos, se saben sentir, saben asentir, yo diría todavía, porque todo lo que nos pasa afuera, primero hay una percepción, primero lo percibimos y después actuamos. Eso genera en nosotros una emoción, que precisamente la emoción es lo que nos mueve. Pues hasta la raíz de la palabra emoción es en moverte, te mueve, te hace que te muevas del lugar. Si no sientes esa emoción, pues no te mueves y a lo mejor un alacrán o una víbora y tú ahí no quitas a tu bebé o viene un terremoto o viene algo de peligro y tú no te mueves, pues por eso las emociones nos hacen movernos, que son, gracias a ellas, salvamos la vida. De ahí ya, según la narrativa que tú le des, generamos sentimientos. Eso también se llama proceso de darnos cuenta, ya está grabado en algunos de los en vivos, ustedes lo pueden ver, se llama proceso de darnos cuenta, qué es lo que pasa en nuestro cerebro para poder hacer la mayor resolución, ¿sí? Desde el bien mayor. Y no nada más actuar desde la víscera, como se dice, ¿no? Desde la parte reptiliana o límbica, sino utilizando los tres cerebros para el mayor bien, para que el resultado sea lo más óptimo, lo más sano, lo más nutricio, el bien para mí y el bien para los que más amo. Entonces, este ser 4 tiene estas cualidades y es muy creativo, muy creativo. No, no, de una cosita te hace algo que dices, de un hilo, de unos colores, de unas cartulinas, sabe ser muy creativo y tiene, ya fluye en eso. Y nosotros no. También vimos las preguntas y lo trabajamos la semana pasada. ¿Qué me identifica y para qué me ha servido y qué me haría mi falta en este momento de mi vida? En este momento de mi vida a mí me serviría la profundidad, me serviría conectar conmigo mismo y poner pausa y calmarme, porque este rasgo de temperamento, cuando se va por el mal espíritu, por así decirlo, cuando es la máscara, cuando es la herida, a veces la calma, dices tú, oh Dios mío, pues ¿cuándo sales de la calma? Porque no te sales de tu cama. O sea, porque suelen manejarse mucho en la sensibilidad, en la sensibilidad y dejan todos los proyectos parados. Ahorita ya vamos a ver cuál es el camino de transformación y qué es lo que le pasa a este tipo de personalidad. Así como vimos sus cualidades por la herida, puede tener estos rasgos de personalidad. Entonces los voy a comentar y vamos a ver cuál sería este camino de sanación. Entonces, en el artista, por la herida, puede hacerse demasiado sensible, demasiado sensible. O sea, en este rasgo de personalidad, todo su introspección, toda esta capacidad que tiene de profundizar, de conectarse consigo mismo, que eso es lo primero que tendríamos que hacer todos desde la luz, la conexión. Imagínate conectarte contigo, es conectarte con Dios, es conectarte con el soplo divino, con el buen espíritu, estar conectados. De hecho, la desconexión es la que nos hace el no ser conscientes, el hacer cosas que cuando después lo pensamos, dices, sí, de verdad, esto yo no lo hubiera hecho. Desde el adulto presente, consciente, con todos mis recursos que tengo hoy, con todo lo que Dios hoy me regala, no lo hubiera dicho o no lo hubiera hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Es la herida. Es la herida de la infancia o de la adolescencia o en algún momento se quedó y ahí la seguimos repitiendo. Ahora hay que hacer nuevos caminos neurológicos y como todo el mundo pregunta, ¿y cómo? Por eso es un taller de terapia, por eso se van dando los acompañamientos y lo vamos haciendo. Entonces, decir, a ver, este rasgo de la personalidad, estos 4 se pueden convertir en esa conexión y esa introspección
de conectarse consigo mismos, se pueden quedar en un momento de tanta conexión que pierden todo. O sea, son capaces de decir, ¿sabes qué? Yo tenía este plan, este proyecto, pero yo estoy tan conectado en mí que ya el proyecto, pues ya, de la escuela que iba a hacer, pues ya. Las cosas que había dicho que iba a arreglar mi cuarto, pues ya no. O sea, llega un momento donde todo lo que la parte de en el hacer, ellos ya no hacen. Ya nada más se dedican a sentir y a sentir y a sentir, pero de una manera desbordada y literal, ¿eh? Te llegan a decir, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo. Y efectivamente, yo no sé lo que están sintiendo. Si tú no es tu rasgo de personalidad, nosotros no sabemos lo que están sintiendo. Ellos sienten demasiada sensibilidad. Es más, son los primeros que lloran en los libros, se meten, crean este mundo, tienen esta capacidad de crear un mundo imaginativo, pero de repente dices, Dios mío, es un mundo mágico. ¿Quién existe en ese mundo mágico? Es más, en la parte afectiva, si alguien ya les mostró a lo mejor algún interés, no, prácticamente ya ven los hijos y ya se ven casados, es como dicen, no, todavía no tengo la vaca y ya estoy vendiendo el queso. O sea, tienen esta capacidad tan imaginativa, tan creativa, bendito sea Dios que la tienen, pero llega un punto donde hay una dualidad de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿En mi mundo imaginario o en mi realidad? Aquí es lo que son los puntos que hay que trabajar con el 4. El exceso de sensibilidad, o sea, esto de sentir tanto, bueno, yo les podré decir que gozan sufrir. De verdad, les encanta. Y no, bueno, mi hija me puede escuchar y de repente yo también la quiero invitar a podcast y hacemos en vivos donde lo que no le cuento a mi mamá, pero ella pues todo lo cuenta, o sea, digo, decir esto de lo que no te atreves a platicar con tu mamá. Y de verdad yo a veces la veía y decía, o sea, ¿por qué? Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué está sufriendo tanto? Y de repente ellos, este tipo de rasgo de personalidad 4, cuando están en algo en ese rasgo tan sensible, por la herida o por este mecanismo de defensa, ellos se encierran en su mundo y de verdad lloran. Y o sea, tienen una facilidad para escribir, para profundizar, pero pues pueden pasar los días, las semanas y ahí sigue, metida en su mundo interior o los 4 metidos en su mundo interior. Y de repente los oyes que dicen, sí, yo para la próxima semana, yo ya voy a hacer tal cosa y voy a hacer, pero es nada más en ese mundo imaginario. Difícilmente le ponen fecha de caducidad. O sea, hay que hacerlo sí, esto es un trabajo que a este rasgo de personalidad le cuesta muchísimo. El ponerle fecha de caducidad, el decir sí, hasta aquí. Como dice mi hija, me voy a dar mis 5 minutos de llorar y son 5 minutos de llorar, ya no me voy a dar más. Y muy bien, a tu niño herido, a tu herida, hay que negociar con él. Como un niño que le dices, muy bien, te vas a comer las frutas y las verduras y después puedes tener el dulce, no antes. Y esto ya es una negociación desde el niño y el adulto, porque el adulto tiene que entrar. El adulto es el consciente presente para el mayor bien. Entonces, a ver, vamos a trabajarlo un poquito más. Y aquí nos dice, a ver, ¿cuál es el camino de transformación? ¿Sí? De este artista. Entonces, los puntos a trabajar, lo vamos a ver aquí perfectamente. Nos dice, puntos a trabajar. Se hace víctima, o sea, como siente tanto, tiene de repente como decir, es que los demás me hacen, es que los demás me dañan, es que los demás no sienten como yo. Entonces tienen esta característica como de hacerse víctimas y sí les gustan las relaciones tóxicas o las situaciones o relaciones o buscan ambientes a veces no tan sanos porque una situación y la verdad lo copié textual del autor, yo no me gustaría poner relación tóxica. Yo lo quitaría, pero bueno, yo respeto tal cual el autor de donde lo tomé, y que de hecho todo esto es de Claudio Naranjo, es un psicólogo psiquiatra chileno que él hizo todos estos rasgos de personalidad. Si ustedes buscan Claudio Naranjo, todo lo que tiene que ver con los rasgos de personalidad, que son 9, ustedes van a encontrar muchísima bibliografía. Entonces, habla que les gustan estas situaciones donde los hacen sufrir, de verdad. O sea, a veces ellos sienten que si no es un amor
donde hay sufrimiento, entonces como si no los estuvieran amando. O sea, si es un amor que dices, oye, es un amor sano, no hay ese desgarro del corazón de que sin ti me muero, pues como todas las canciones que de repente cantamos y que no puedo respirar sin ti, y así, todo esto, ellos, bueno, ahí son como pez en el agua, en estas situaciones de mucho desgaste emocional, de mucho sufrimiento. Y aunque a veces te lo confrontan desde el adulto, dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que a mí me va a gustar sufrir? Es en el inconsciente, no es consciente, es desde su herida, es desde el inconsciente, desde el pasado, cuando niños, ellos fueron, o sea, les gustó meterse en ese mundo interior, ellos ya nacen con este rasgo de personalidad, ¿sí? O sea, nacemos con ciertos rasgos de personalidad, ya son personas artistas. Un artista, como dicen, a lo mejor yo veo la creatividad que tiene mi hija Ale, por más que yo estudie, pudiera a lo mejor decir, oye, yo pudiera hacer ciertas cosas, pero que me salga de esa forma innata, pues eso ya es un don. Es como el que toca la guitarra, es como el que pinta. A lo mejor tú te puedes meter a clases de pintura y yo no dudo que lo vas a hacer con técnica y lo vas a hacer bien, pero hay quien hasta te dices, de verdad tiene un don. El que baila, el que toca, el que canta, dices, es un don, o sea, ya él fluye en eso. Y pues son estos artistas, pues ya está, no dicen barato. Vean todas las canciones de Armando Manzanero, de José José, pues bueno, si nos vamos a los artistas más de antes, pues todo lo que cantaba José Luis Perales, y bueno, ya me estoy aquí yo acordando de mis tiempos, vaya, estoy diciendo, ya se está viendo la edad, ni modo, pues es la verdad, tengo 53 años. Entonces, pues más o menos los que somos contemporáneos nos debemos de acordar. Y pues son todas esas canciones de José Alfredo Jiménez y todas esas que te desgarran las vestiduras. Ellos, bueno, sala de despecho es lo suyo. Entonces, es estos puntos a trabajar. Es una de las cosas que se les dice es no tener miedo ni huir de lo normal y lo ordinario. O sea, cuando ellos entran en un estado como de poder estar sin estos altibajos, o sea, sin esta sensación de tanto dolor en el corazón o esta situación, sin un estado estable, sereno, sienten como que algo no, como diciendo, no, espérame, algo no está bien. Yo este estado sereno, tranquilo, no. Ellos les encanta la montaña rusa, así, y de repente están arriba y de repente están abajo. El carrusel así como tin, 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 tiriririri. O sea, este carrusel así como de la serenidad, de la estabilidad, como si les aburriera, o sea, porque saben que a veces, de hecho, tengo varios pacientes que tienen este rasgo de personalidad y sí me lo dicen. De verdad es que si no siento como esa pasión, entonces no puedo trabajar bien, no pinto, o sea, no soy creativo. Entonces dices tú, necesitan esta sensibilidad extrema para soltar toda su creatividad, pues podemos integrarlo, este es el gran reto, que ellos puedan integrar todo su ser con las dos herramientas muy importantes que las trabajamos muchísimo en el curso, como sanar este niño herido, como darle las herramientas para poderlo amar y poderle dar estructura, porque si no, pues el niño hace lo que quiere y el niño y el adolescente pues siguen la montaña rusa arriba y abajo y entonces esta estabilidad no hay manera que la integre a su vida. Y este es el gran reto desde el adulto, dejar de vivir en la tristeza y la desvalorización. A ver, todas las emociones no son buenas ni malas, son buenísimas, porque Dios no se puede equivocar. Dios hizo las emociones para salvar nuestra vida. Todas las emociones, si nosotros no sentimos miedo, no sentimos ira, no sentimos asco, no sentimos tristeza, no sentimos alegría, si no sentimos estas emociones, pues prácticamente estaríamos muertos porque esto te hace moverte de lugar. La raíz es moverme, remover, quitarte de un lugar y entrar en otro estado, en otro movimiento. Pues claro, el dejar de vivir en la tristeza, es decir, yo me salgo de esto de la tristeza para poder moverme en la alegría, poderme mover en el asombro,
poderme mover en todo. Y es más, la tristeza, que es la emoción básica, si nosotros nos quedamos en estas emociones básicas por muchísimo tiempo, la verdad nos daría un infarto, ¿eh? O sería el exceso el exceso de cortisol. Estaríamos, como dicen, totalmente inflamados de cortisol. ¿Por qué? Porque son estos picos de cortisol que te tienen. O sea, el cortisol cuando nosotros hay un estado amenazante, totalmente nuestro sistema nervioso entra en acción y dice, cuidado, te tienes que salvar la vida, ponte alerta. Pero si son estos picos 24/7 o todo el día, o esta tristeza extrema, o todo el día estar pintando el color triste, de verdad es que soltamos sustancias neurológicas. En la tristeza se llama noradrenalina. De verdad, si nos tomamos una tomografía en el tiempo de la tristeza, nuestro cerebro pinta esas tonalidades como azules. La monita de Intensamente en la película, que es buenísima para ver y poder entender un poco más nuestras emociones, la monita pinta en azules, pinta en grises, es como siente. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos viviendo en este estado, nuestro cerebro suelta totalmente, todo el tiempo este estado, este neurotransmisor de la tristeza, cuando realmente no hay un muerto enfrente. No es que juzguemos, condenemos o minimizamos lo que siente. Ellos todo lo van a sentir en magnitud. Se abraza, se acepta y se honra este sentimiento, pero sí le puedes decir, a ver, en este momento es mi imaginación, es mi sentimiento, es mi sentir el que está manifestando todo esto, o realmente el acontecimiento corresponde a que yo esté tan triste, o realmente el acontecimiento viene de mi narrativa, de lo que yo me estoy imaginando, de este mundo imaginario que yo tengo, porque si yo lo narro y yo lo imagino, ya lo siento. Mi cuerpo y mi sensación corporal y mi percepción automáticamente se van a conectar. Suceda o no suceda, todo mi ser es como si de veras estuviera pasando. Entonces, ahí va a estar mi mente, ahí va a estar mi corazón. El gran reto es decir, a mi cerebro yo le tengo que poder pintar la realidad tal cual es. Y a veces la realidad nos es muy amenazante. Por eso es que nos duele aceptar la realidad y preferimos distorsionarla porque duele. Pero este tipo de personalidad más bien se queda ahí, le gusta, se queda mucho tiempo en estos sentimientos y sentir que no vale, como decir, el otro es mejor que yo. Tiene de repente como este sentimiento como de envidia, como decir, el otro vale, el otro sí tiene, o sea, ve como todo lo bueno que tienen los demás y no alcanza a ver lo bueno que tienen. Pero es desde la herida, es desde la carencia, es desde la herida, desde la carencia, desde el faltante. Sí, desde el adolescente o desde el niño herido, no desde el adulto con nuevos recursos, sino con todo lo que hoy se ha habilitado. Entonces, dejar de anhelar lo que no tienes, por eso no lo comento, o sea, porque ve lo que no tiene él y sí tiene otros, pero deja de valorar todo lo que sí hay en este rasgo de personalidad. El camino de transformación de la envidia competitiva a la ecuanimidad de reconocer todo lo que sí hay. Esto no es sencillo. En este tipo de rasgos y en cualquier rasgo de personalidad, movernos por el buen espíritu no es sencillo porque entra nuestro egoísmo, pero todos no lo vamos a hacer solos. Si alguien dice, es que yo puedo, a ver, permíteme, de verdad, algo podemos, que sea sin la gracia de Dios. Mas yo prefiero que la gente me diga, cuando estamos en acompañamiento de terapia y alguien me dice, de verdad es que no puedo, digo, bendito sea Dios. Estamos reconociendo la primera característica, que soy humano y no soy Dios. No puedo solo. No puedo, nada podemos sin la gracia de Dios. Quien me dice, es que sí puedo, pero no desde la gracia, sino del ego, desde el egoísmo, es que yo solo y no necesito, y yo ya no necesito cambiar, y yo ya no necesito nada, y yo ya me di cuenta, y yo sí veo, y yo, dices, espérame, cuidado, ¿qué hay ahí? Más bien quien de verdad reconoce desde lo más profundo del corazón, no desde el victimismo, ¿sí? No desde hacerme víctima, que eso es muy diferente entre reconocer
mis limitaciones de persona, que soy limitado, me voy a enfermar, me voy a equivocar, el otro también se equivoca, el otro también puede hacer cosas de humano y me puede lastimar, el único que no es Dios. Entonces, cuando yo logro tener todo esto desde el adulto y lo logro integrar, entonces ahí sí decir, yo solo no puedo y solo la gracia de Dios me puede ayudar. Y ahí entra la ecuanimidad, ahí entra el reconocerme mis luces y mis sombras. Y vamos a otro caminar un poquito más. Dejar de hablar de ti mismo. ¿Sí? Entra mucho en el victimismo. Es que yo siento, es que a mí, es que a mí, es que yo busca atención desde el drama y trata de pasar desapercibido. Son las personas que de entrada les vas a ver como una mirada muy profunda y no crean que son los alegres de la fiesta, no llegan haciendo ruido. Son muy introspectivos, se dan cuenta de todo, ven todo, son muy analíticos, pero hacia el sentir, ¿sí? Mucho hacia el sentimiento y definitivamente buscan la atención por el drama. A veces pueden como causa o como tener esta parte de la enfermedad, sí, como de tener, como se le dice, como hipocondriacos, o sea, como decir, ay, es que ya me pasa esto y ahora ya me pasa esto y a mí también me pasa esto, y literal les pasa, ¿eh? Yo no estoy inventando la enfermedad, no es que inventen la enfermedad la sienten, porque la enfermedad la narran. O sea, si a tu cuerpo le dices que estás enfermo, o sea, más bien si a tu mente te cuenta tu mente que estás enfermo, pues tu cuerpo dice, me estoy enfermando, ¿sí? O sea, no es mentira que estén enfermos, sino que es lo que se cuenta, es lo que se platica. Entonces, ahí está, interesarse más en la vida de los demás, pero desde una manera real, desde una manera que el otro también puede sentir, que el otro también puede sufrir, que el otro también tiene una perspectiva de ver la vida. Mira la vida desde los otros y sal de ti mismo. Y yo creo que esto lo haríamos todos los rasgos de personalidad, no nada más el artista. Lo tendrán que hacer todos los rasgos de personalidad. Si no salimos de nosotros mismos, no podremos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, pero a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. O sea, si realmente amas a Dios y te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los demás, no los vas a dañar, no los vas a hacer que duela, ni a ti te vas a hacer cosas que te dañen o que te duelan. Transformar de la envidia a la admiración, que es lo que decíamos, esta capacidad que tienen de contemplar, poder ver eso bueno, eh, eh, que tienen de contemplar, pero y quitando, porque el egoísmo o la herida es lo que hace ver la envidia, es lo que hace ver, es que me falta, es que me falta. Tienen esta sensación de faltante, como que algo les falta, siempre les falta, así como diciendo, eso que ven el ladito negro, el arroz, pero no lo ven en nosotros, lo ven en ellos, ¿sí? O sea, lo ven en ellos, o sea, en ellos es que dicen, a mí me falta. Y vivir con esta sensación de faltante, ¿quién es el único que puede llenar nuestro corazón de la falta? ¿Quién es el único que puede llenar nuestros corazones cuando nos sentimos la carencia? El único que lo puede llenar es Dios. El único que lo puede llenar es el Espíritu de Dios. Es esta agua, es decir, el agua que viene de Dios, el Espíritu que viene de Dios. Entonces, desde aquí es reconocer, decir, si yo solo no puedo, solo la gracia de Dios me basta. Expanderte a través de la admiración, celebrar la vida es porque estas personas de que están en la tristeza y están en la tristeza, de hecho, hubo un acontecimiento, bueno, a lo mejor ustedes ya vieron esa película. Es una película que es la de sobrevivientes de los Andes, que es un hecho real. Pero ahorita ya pusieron una nueva versión con chicos más jóvenes y hay como una nueva versión. Y uno de mis hijos en la universidad, uno de los sobrevivientes, pues vino a la universidad, le pedimos que nos consiguiera boletos. La situación es que lo fuimos a ver. Y de repente a la hora de estar platicando, como que cuál sería la personalidad de cada quien, porque hay personajes que los ves que siguen luchando y luchando y luchando y luchando, y hay otros como que desde un inicio, pues son los primeros que ante tanta adversidad, los primeros que se rinden. Entonces a la hora de platicarlo, pues con una personalidad 4,
Y yo le preguntaba, oye, ¿tú qué hubieras hecho? Y dijo, no, yo sí me hubiera dejado morir. Y dijo, no, 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 yo hubiera sido de los que no luchan, no, no, y luego ya después dudó, pero su primera reacción fue haberme dejado, o sea, haberme dejado en el sufrimiento, como no haber sacado, o sea, como esta parte fuerte. Y hubo otros rasgos de personalidad que al momento dijeron, no, 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 yo hubiera sido el que camino, el que voy y me encuentro, el que me encuentran, el que hubiera caminado toda la montaña. Entonces, desde aquí se ve como esta parte de poder celebrar, de poder defender, de no, pero esto lo hace desde la sombra, ¿sí? Desde la herida. ¿Qué se necesita? Aquí bien dice bien. El orden y la estructura, y del caos poner orden. Aquí se logra con el orden y la estructura, y yo creo que todos hacia afuera. Si tenemos una situación que no podemos resolver, que ese es el gran reto para la estabilidad emocional, psicológica, espiritual, yo también diría, es poder aceptar la vida tal cual es, porque no somos dioses y somos criaturas, y la vida es abrazarla como bien. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué me falta aquí? Lo más seguro es que nos falte amor propio, o sea, darnos ese amor que no se nos dio de niños o de adolescentes, o esa carencia de amor, como si anduvieras con el cordón umbilical, con esa carencia, buscando ámeme, 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 ¿dónde me enchufo para amarme? Es decir, yo me voy a dar eso que necesito, yo me voy a dar ese vínculo afectivo, toda la parte del amor, pero aquí sobre todo en el 4 darle el amor, pero dárselo, ¿quién lo tiene que dar? Ya no lo puedes pedir que te lo den los demás. Y no porque no te abras a recibirlo. Claro que nos vamos, tú sano vas a amar a todos y te vas a dejar amar. Pero lo más importante es que amas, que eres la estructura en el orden y en la disciplina. Porque la persona que, le, que entre tanta tristeza empieza a vivir en un caos emocional, en un caos sentimental, todo entra a ver como este desorden, como este caos, y necesitan poner cierta estructura, cierto orden y cierta disciplina. Esto el 1 y es la combinación perfecta, pero resulta que son los que menos se llevan, un 1 con un 4. O sea, la persona que vino a dar el orden, a dar la disciplina, a dar la estructura, a hacer todo bien, imagínense que se encuentra con un 4 que ante el sentimentalismo, ante el exceso de sensibilidad, puede llorar 3 horas o puede encerrarse o de repente tener los estados muy depresivos. No, pues el 1 o sea, una personalidad de orden y que tiene un horario y una estructura y vive en el horario y vive en la estructura y eso le da serenidad, pero a veces hasta un poco exagerado, porque ahí es donde entra los dos es de ley. Todos, desde la plenitud en el amor, nos embonamos perfecto. En nadie hay problema, en todos hay plenitud. Todos desde el amor, no desde el egoísmo, nos podemos integrar muy bien. Yo estoy hablando desintegrados, o sea, guiados por el mal espíritu desde el egoísmo. Si hay una persona que tiene este rasgo de personalidad, del orden, de la disciplina, de la integridad, de hacer todo bien, pero cae en la obsesión, en el perfeccionismo, en creer que es Dios, en la soberbia, en decir, solamente yo lo hago bien. Es más, yo te voy a enseñar cómo porque tú no sabes y tú no puedes, pero desde el egoísmo, desde la soberbia, o sea, a un tipo de personalidad 4 es un caos. O sea, emocionalmente es lo peor, es donde más se ayudan, es donde más se ayudan desde la luz, es lo que más se necesita. Los dos integrados desde el amor, rasgos de personalidad de un 4 y un 6, que después lo vamos a ver, son los que más se pueden ayudar para el bien mayor. Pero los dos desde el egoísmo, desde la herida, son los que más se pueden lastimar. ¿Por qué? Porque si una personalidad, y esto lo vemos, en el taller nos damos la tarea de poder que cada quien vea su rasgo de personalidad, mandamos cuestionarios, hay cuestionarios concretos para poder, como tener más la certeza. Hay quien, como dicen, a ojo de buen cubero, al mencionar los 4 rasgos de personalidad que tiene desde la luz los 9 y mencionar las sombras rápido, identifica y dice, sí, la verdad, yo me conozco, o este es el autoconocimiento, más bien no nos conocemos. Y desde Sócrates, desde los primeros filósofos,
En el oráculo arriba dice, conócete a ti mismo. O sea, eso era lo primero. La primera herramienta es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el contacto contigo mismo. El contacto contigo mismo es contacto tanto con Dios, es con el espíritu, es con el buen espíritu. Entonces, si la persona no nos conocemos, pues por eso es el primer rasgo de personalidad, lo que más nos ayuda a todos es vivir desde el buen espíritu. Pero una persona que vino al mundo a dar el orden y lo hace desde el amor, no desde la soberbia, no desde que yo te enseño, mira, yo soy el único que sé, tú no haces nada, tú ya levántate, tú eres un flojo, tú eres un llorón, tú eres un... No, no, pues ahí no. Ahí más bien se destruye. Pero los dos desde el amor es los que más se integran. Porque un ejemplo de una persona en el amor integrado, que hace todo bien, que no lo hace desde la soberbia, que, por ejemplo, que está llamado de verdad desde su naturaleza a a poner orden, a vivir en el orden, a tener estructuras, a levantarse, al hacer los proyectos, pues tú ves una persona así y dices, wow, qué bien, yo quiero ser como él. Mira, se levanta, está contento, dijo que iba a hacer tal hora y llega, es una persona íntegra entre lo que piensa, lo que hace y dice, logra sus proyectos, logra sus objetivos, dice, qué bien, pero está el amor por delante, también tiene misericordia y sabe entender cuando alguien pues no piensa igual que él, no siente igual que él, no lo hace a su mismo ritmo y tiene la caridad para entender que cada quien tiene sus procesos. No, pues como decimos, es un santo, ¿verdad? ¿Ese dónde está? Bueno, pues integrados todo en el amor, claro que sí. Imagínense una persona que vino a dar el mundo esta sensibilidad y que tiene esta capacidad de introspección, de conectarse con sí mismo. No, no, tú platicas con estas personas y son de verdad valiosísimas, saben, se dieron cuenta de todo desde la parte de la parte sensible, son muy sensibles, muy empáticas, puedes durar horas con ellos, te van a entender más que perfecto, te van a entender, te van a escuchar, puedes oír, pero que también imagínense con una estructura que se levantan, que hacen y que cumplen sus metas, sus objetivos, pues todos, pero esta combinación puede ser desde la sombra, con mucho dolor, y desde la luz, como con todas, con mucho amor, pero teniendo el ejemplo, porque también de alguien que no tiene el orden, digo más bien alguien que vive desde el orden, desde la disciplina, lo que más le falta o lo que más tendría que habilitarse es esta parte de la sensibilidad. Precisamente es la persona que no es afectiva. Precisamente es quien más le cuesta conectar con sus sentimientos. Entonces, una persona que se hace rígida, que se hace controladora, eso le pasa al perfeccionismo. Haz de cuenta que le pusieron una escoba atrás y hasta su persona es rígida. No se permite equivocarse. No, y si se equivoca y entra en el caos, ahí entra la ansiedad y entra la angustia. No logra esto. Y las emociones no es afectivo. A la hora del llanto, él desaparece. Dice, no, 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 esto del llanto para mí, no, 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 no. Esto, no sabe ni qué hacer con tanta sensibilidad y a veces, pues a veces toca sufrir, a veces hay que abrazar el amor, hay que abrazar el sufrimiento, el amor hay que abrazarlo siempre, pero hay que abrazar el sufrimiento para transformarlo. Y una persona con tanta rigidez, con tanto orden, no lo sabe, no se sabe manejar en los sentimientos, no sabe manejar en la emotividad. Y una persona así, este 4, es el que más vive así, es el que más sabe manejarse desde la emotividad, desde los sentimientos, desde qué siente el otro, es totalmente sensible, no va a lastimar, porque tiene una empatía, sabe tener perfectamente la empatía. Pues estos son los puntos que tiene que trabajar. Después, para la siguiente, yo creo que aquí estaría bien, porque no quiero correr. Más vale que cada quien nos vayamos analizando, los vayamos apuntando, vayamos haciendo un camino de oración, darnos cuenta en la semana, ¿qué me dice Dios? ¿Dónde me estoy dando cuenta? ¿En qué momento lo veo? ¿Con quién sale? ¿Con qué persona? Aquí es donde lo tengo que trabajar. ¿Dónde y cómo? Y si tengo a alguien con estos rasgos de personalidad, ¿yo cómo le estoy ayudando también? ¿Esta persona cómo me ayuda a mí?
para después podernos ir a la narrativa. Lo vamos a ir poco a poco trabajando desde la narrativa. Entonces, bueno, pues el día de hoy yo creo que con esto avanzamos perfecto, ya nos pudimos dar cuenta cuáles los rasgos de la personalidad del artista, qué es lo que tiene que trabajar, y la próxima semana trabajaríamos la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que hay en su cabeza para después hablar del camino de transformación? Entonces, bueno, pues hasta aquí el día de hoy vamos a terminar este en vivo. Yo dejo de compartir. Ustedes saben que todas las preguntas, todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran, si quieren el taller, pues lo tenemos todos los lunes de 7 a 9 de la tarde, hora centro de México. Pueden pedir informes con Gisela, pueden pedir informes como ustedes lo necesiten, pues estamos para acompañar. Muchas Y cualquier gracias, cosa, Gisela, muchas no gracias. duden, al contrario, güera, muchísimas gracias. Cualquier cosa, no duden en contactarnos. Nosotros los ponemos en contacto con la güera, les pasamos sus datos y les recomendamos bastante el taller, aunque nosotros tenemos la parte teórica, como lo ha dicho la güera, el tener la parte práctica, pues enriquece bastante. Entonces, anímense y pues pónganse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, güera. Un fuerte abrazo, Dios nos bendice y nos escuchamos en el siguiente en vivo. Si Muchas Dios quiere, gracias, hasta luego, muy buen fin de gracias. semana, Igualmente, gracias, bye gracias, bye. bye.